¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con esta grabación. Esta clase es la que les tengo pendiente, que no habíamos tenido debido a la situación del internet que no pude tener hace unos días cuando nos tocó esta clase de Integradora 1. Siguiendo con los métodos de investigación, en la clase anterior estuvimos hablando del enfoque cuantitativo y que tiene las siguientes características. Esto nada más como un repaso, eran estos 10 puntos, 8, 9, no son estos 16 puntos. Con estos 16 puntos hablábamos, voy a hacerlo de manera rápida para no meterme mucho en estos problemas porque esto ya lo habíamos visto. El primer punto era reflejar la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Cada cuánto ocurren y con qué magnitud. Es decir, vamos a tener siempre que haya una necesidad de medir, por ejemplo, cuando a mí me tocó medir la radiación del sol en Cuitlava, Veracruz, entonces era un tema de investigación. Ahora que quiero medir la velocidad del viento en el cerro de Cuitlava, pues es otro fenómeno, cada cuánto ocurre, cada qué tiempo, etcétera, ¿no? Luego, el segundo punto es, el investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Entonces, en este caso, el investigador va a plantear algo pero delimitado, no tiene que ser algo tan y concreto, no tiene que ser algo tan amplio y tan grande, ¿no? No es la velocidad del viento en todo el estado de Veracruz, sino en un lugar en específico. También se puede hacer en el estado de Veracruz, pero se tienen que sacar y delimitar puntos específicos. Por ejemplo, si yo quisiera delimitar y decir solamente en el estado de Veracruz, tendría que poner, no sé, unas 5 o 6 estaciones meteorológicas en unos puntos específicos determinados. Por ejemplo, una estación meteorológica en Coatzacoalcos, una estación meteorológica en Tierra Blanca, una en Orizaba, una en Huatusco, otra en Jalapa, otra en Poza Rica, etcétera, ¿no? Entonces, pero tengo que ir delimitando y viendo cómo va a quedar mi estudio, lo que yo voy a hacer. El número 3 dice, una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente, la revisión de la literatura, y construye un marco teórico. La teoría que habrá de seguir, de guiar el estudio, del cual deriva una o varias hipótesis, es decir, que de aquí, de esto que él estudie, tendrá que sacar una hipótesis. Entonces, sus preguntas de investigación tendrán que ir a cuestiones específicas y a partir de ahí surgir una hipótesis. Las hipótesis tienen que ser evaluadas y si los resultados son favorables, pues la hipótesis es válida y si se descarta la hipótesis se considera hipótesis nula. Eso es lo que dice aquí más adelante. Al apoyar la hipótesis se generan confianza, dice, en la teoría que la sustenta. De no ser así, pues se rechaza la hipótesis y se plantean otras nuevas, en caso de que quiera seguir con la investigación. O definitivamente dices esto no es así. Bueno, el punto número 4 es las hipótesis por ahora denominadas creencias, es lo que creemos, lo que yo creo que se espera, se generan antes de recolectar y analizar los datos. La hipótesis tiene que ver con lo que nosotros creemos que va a suceder en un futuro o que va a suceder cuando yo haya terminado de hacer esta investigación. Luego tenemos el punto número 5 que nos habla de la recolección de los datos. Ya en este punto ya es donde ya me voy a meter directamente, en este caso, a recolectar los datos. Si voy a medir la velocidad del viento, perdón, tendré que hacerlo pues con un anemómetro y con una veleta y para poder sacar la famosa roseta de los vientos, hacia dónde va el viento, a qué velocidad se da, etcétera. Entonces ya eso ya es la recolección de datos. Ahí es donde a lo que se refiere, dice, es a medir y se refiere al mundo real. Yo voy a medir lo que está allá afuera, no lo que yo creo, lo que yo pienso, no lo que yo me imagino, sino voy a medir algo real que está afuera, fuera de mis conceptos. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números que se analizarán con métodos estadísticos. Esto también lo habíamos visto, ya decíamos y comentábamos que dentro de los métodos estadísticos se encuentra la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, la famosa curva o campana de Gauss, y muchos métodos estadísticos que son muy, muy, pero muy variados. Si ustedes ya llevaron estadísticas, se han de recordar de muchas cosas, ¿no? De cómo sacar el tamaño de la muestra, cómo sacar la muestra, de la muestra que yo tengo, cómo sacar toda esta información. Después, en el paso número 7, dice, el proceso se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones distintas o rivales a la propuesta en el estudio
a lo que se propone en la hipótesis sean desechadas y se excluyan. Es decir, yo tengo que sobreponer mi hipótesis por arriba de otras propuestas o de otras cosas que se consideran rivales. Le llaman rivales porque son opuestas a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es por esto que se confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad. Es decir, aquí yo no me confío en corazonadas, en es que me dijeron, me tengo que confiar en los datos reales que estoy analizando. Después, en el paso 8 dice, los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, es decir, a la luz de la hipótesis. Con base a la hipótesis yo analizo los datos estudiados y de estudio previos. La teoría, la interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. En este caso, los fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. Es decir, objetivo posible, lo más objetivo significa que sea lo más veraz, lo más verdadero, que no sea interferido por creencias, por hipótesis de otras personas, por deseos, por todo eso lo habíamos comentado, ¿se acuerdan? Entonces, todo esto es el enfoque cuantitativo. Los estudios cuantitativos siguen el patrón predecible y estructurado y se deben tener presente las decisiones críticas sobre el método que se toma antes de recolectar los datos. Se toman antes de recolectar los datos, es decir, el proceso ya como tal, qué proceso voy a seguir, dónde voy a colocar mis medidores, etcétera, ¿no? Posteriormente, en una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento de muestra o una colectividad mayor, universo o población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Es decir, que yo pueda aquí que estoy haciendo esto en el Cerro de Cuitlavo, a lo mejor todo ese método que yo diseño ahí para medir se puede replicar en algún otro lugar, en otra cerro, en otro espacio de la zona centro del estado, ¿no? Al final, con estos estudios, dice, se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados buscando regularidades y relaciones causales entre los elementos. ¿Esto qué significa? Que la meta principal es la formulación y demostración de teorías. Al final yo tengo que demostrar ciertas teorías. Para este tipo de enfoques, si se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad. Las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. Esto es lo que yo voy a pretender llegar a la generación de conocimiento. La generación de conocimiento es lo que ya está definido. Por ejemplo, así fue como se definió el conocimiento sobre los átomos, así fue como se llegó al conocimiento sobre las leyes de la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el conocimiento científico que hoy tenemos ha sido con este enfoque cuantitativo, obviamente también el cualitativo, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo. Esta aproximación se vale de la lógica o razonamiento deductivo que comienza en la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador somete a prueba. O sea que este razonamiento se llama razonamiento deductivo. Se vale de la lógica y la deducción. O sea, hay ciertos caminos lógicos. Aunque ustedes no lo crean, esto de la lógica y de los razonamientos deductivos viene de la lógica de Platón, de Aristóteles, gente que desde aquella época existían ya pensamientos sobre lógica y sobre razonamientos deductivos. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales, o sea, cuando yo hablo de investigación cuantitativa determino el tamaño del electrón, determino la carga del electrón, determino etcétera, 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 ¿no? Esa investigación cuantitativa me va a dar valores, la resistencia máxima del acero, la resistencia máxima del cobre, la capacidad de transferencia de calor. O sea, yo voy determinando cosas en base a lo que voy leyendo y lo que voy obteniendo como datos, ¿no? La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo y conviene ahora explicar cómo se concibe la realidad
con esta aproximación de la investigación. Jóvenes, pues esto fue lo que ya vimos, o sea, nada más estoy haciendo aquí un pequeño repaso para que quede bien claro cómo es el enfoque cuantitativo. Para este fin utilizaremos las siguientes argumentaciones basadas en Grinnell y Kreschel. Bueno, eso es lo que hace este libro. Van a tener bien definido, dice aquí, la argumentación de algunos. ¿Cuáles son las argumentaciones? Yo les decía en la clase pasada que hay dos realidades. En este caso, la realidad interna, que es lo que tú crees, es tu realidad, es lo que las creencias, las presuposiciones, experiencias subjetivas de la persona. Y que van desde muy vagas a generales intuiciones hasta convicciones bien organizadas y desarrolladas lógicamente a través de teorías formales. Y la otra es la realidad objetiva externa o independiente, que esa no depende de que tú creas o no creas. Por ejemplo, algunas enfermedades que alguien dice, no, pues es que esta enfermedad yo no la creo, pues aunque no la creas existe, ¿no? Así pasaba con el SIDA. El SIDA era una enfermedad que nadie sabía que estaba ahí, pero pues era una realidad, la gente se estaba muriendo de esa enfermedad del SIDA. Entonces se consideran realidades independientes, externas o independientes, y que son pues realidades reales, ¿no? O sea, ¿cómo podría yo decir? Sí, como son cosas reales que están sucediendo. Dice la autoestima, una ley, los mensajes televisivos, una edificación, el SIDA ocurren, es decir, cada uno constituye una realidad a pesar de que la persona, de lo que pensemos de ella, o sea, pensemos o no pensemos, pues ahí está. Creo que eso también lo habíamos comentado. Todo esto es un repaso de lo que ya hemos venido viendo, porque me quería yo hacer esto en unos 5 minutos, creo que ya me pasé de los 5 minutos, para que entremos de lleno al otro tipo de investigación, la cuantitativa, que es la que vamos a ver hoy. Bueno, esta realidad objetiva es susceptible de conocerse. Bajo esta premisa resulta posible investigar una realidad externa y autónoma del investigador. Es decir, susceptible quiere decir que sí se puede hacer, ¿no? Una realidad que está ahí para que la investiguemos. Después, en el punto número 3 dice, se necesita comprender o tener la mayor cantidad de información sobre la realidad objetiva. Conocemos la realidad del fenómeno y los eventos que la rodean a través de sus manifestaciones. Es lo que decía yo del SIDA. El SIDA está ahí porque vemos cómo se manifiestan las personas, ¿no? Para entender cada realidad, el porqué de las cosas, es necesario registrar y analizar dichos eventos, desde luego desde un enfoque cuantitativo. Lo subjetivo existe y posee un valor para el investigador, pero para este enfoque se aboca a demostrar también que también se adecua al conocimiento de la realidad objetiva. Documentar esta coincidencia constituye un propósito central de nuestros estudios cuantitativos, es decir, lo que yo creo y lo que yo realmente estoy investigando y leyendo en el mundo exterior tiene que coincidir, si no, pues no podrían ser creencias, ¿no? Entonces dice aquí, documentar esta creencia constituye un propósito central de muchos estudios cuantitativos, que los efectos que consideremos que provocan una enfermedad sean verdaderos y que captemos la relación real entre los motivos, entre las motivaciones de una persona y su conducta, que un material que se supone posee determinada resistencia auténticamente la tenga, entre otras, ¿no? Eso es lo que yo les comento. Entonces, creo que ahí explica muy, muy bien este libro cómo se puede llegar a esa realidad. Cuando las investigaciones creíbles establezcan que la realidad objetiva es diferente de nuestras creencias, estas deben modificarse para adaptarse a tal realidad, como se ve en la figura 1.2. Nótese, el lector dice que la realidad no cambia, sino que es la misma. Lo que se ajusta es el conjunto de creencias e hipótesis del investigador y en consecuencia la teoría. Y bueno, pues esto es lo que tenemos con nuestras realidades objetivas y subjetivas. En el caso de las ciencias sociales, dice, el enfoque cuantitativo parte de que el mundo social es intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social. Entonces, en cuanto a la relación entre la teoría de investigación y la realidad en el enfoque cuantitativo, ya dejando atrás el enfoque cualitativo, hoy vamos a iniciar ya con el cuantitativo. Entonces, en el caso del cuantitativo tenemos dos realidades aquí, ¿no? La primera realidad llamada realidad subjetiva o interna, que es lo que tú crees, lo que tú tienes como creencia, y la realidad objetiva o externa. Es importante que tengamos estos dos, por eso los estoy subrayando. La realidad
objetiva o externa es una realidad o un fenómeno que ahí va a estar siempre. Aquí va a estar en realidad, el fenómeno, ahí va a estar. Pero comparándose esa realidad externa con la realidad subjetiva, yo tengo una creencia, una hipótesis, que es la creencia o la hipótesis del investigador, y entonces para ello hago una investigación cuantitativa. Si la realidad o fenómeno sí coinciden con la creencia que yo tengo acá, entonces se aceptan las creencias y se genera una hipótesis que el investigador las da como válidas y que prueban su teoría. Pero si no coinciden esta realidad del fenómeno con lo que él tenía como hipótesis, entonces si no coinciden, se aceptan las creencias del investigador como válidas y se prueba la teoría. Aquí hay un error. Aquí es al revés. Si no coinciden, pues no se aceptan las creencias del investigador como válidas y no se aprueba la teoría. La teoría no es prueba de que ya funciona. Entonces aquí se equivocó el libro. Voy a tener que mandar un escrito a McGraw-Hill para que vean en esta revisión, porque aquí esto está mal. ¿Sabían ustedes que si mandas un escrito a la McGraw-Hill y les dices que hay un error en el libro, ellos se van al punto que tú les estás comentando y lo analizan? Dicen, no sé qué tan cierto sea, que si llegaran a detectar que tiene razón, que hay un error, entonces te regalan un libro gratis, te lo mandan a tu casa. Bueno, habría que ver. Bueno, ¿qué características posee el enfoque cualitativo del investigador de investigación? Esto es lo que quiero que analicemos hoy, esto es la parte fuerte de este tema de hoy. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Punto clave de la investigación cualitativa. O sea, los estudios, vean este punto, los estudios cualitativos desarrollarán la hipótesis antes, durante o después de la recolección de datos. A diferencia del estudio cuantitativo, que tú pones una hipótesis y luego la validas con los datos que recabaste, aquí durante todo el desarrollo puedes ir sacando hipótesis y sacar otras hipótesis, sacar otras y sacar otras. Aquí es durante todo el proceso vas sacando hipótesis. Puede ser antes, durante o después, dice, ¿no? Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos entre los hechos y sus interpretaciones y resulta un proceso más bien circular, ya no es tan como veíamos que era una secuencia de pasos en el otro caso anterior, en el caso cuantitativo. Ahora es una cosa como circular, en el cual la secuencia no siempre es la misma, pues varía en cada estudio. A continuación intentamos representarlo en la figura 1.3, pero cabe señalar que es simplemente eso, un intento, porque su complejidad y flexibilidad son mayores. Este proceso se despliega en la parte 3 del libro. Bueno, veamos aquí entonces. Surge como una idea, igual que en el caso anterior. Surge el planteamiento del problema, igual que en el caso anterior. Surge la fase 3, que es la inmersión inicial en el campo. Empiezo a adentrarme al campo de estudio, pero ahí yo ya puedo estar metiendo literatura existente como un marco de referencia, tanto para el planteamiento del problema como para la inmersión inicial en el campo. Después tengo la fase 4. En la fase 4 tengo la concepción del diseño del estudio, pero para que yo pueda concebir un estudio aquí en cuantitativo, en el enfoque cualitativo, perdón, debo tener también conocimiento de la literatura existente. O sea que la literatura existente me va a estar mandando datos para que yo pueda tener esa concepción de ese diseño. Luego, aquí ya viene la fase 5, que ya tiene que estar hacia arriba o hacia abajo. O sea, esta flecha indica que se puede ir en ambos sentidos. De la concepción del diseño del estudio puedo pasar al paso 5, que sería definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. O al revés, ya teniendo la definición de la muestra del estudio, puedo regresar otra vez a la concepción del estudio. Lo mismo con la fase 6, que es la recolección de los datos. Yo de la recolección de los datos puedo regresar a definir la muestra inicial o pasar otra vez a la recolección de datos.
y estar definiendo las muestras con respecto a la recolección de datos. Al analizar los datos, yo también puedo estar analizando datos y regresando a la recolección. Analizo y regreso, analizo y regreso. Y por último, paso de la interpretación de resultados y de la misma forma. Regreso a analizar datos, vuelvo a interpretarlos, vuelvo a regresar, vuelvo a interpretarlos, vuelvo a regresar y así. Por último, ya en la fase 8, después de haber interpretado los resultados, paso a la elaboración de los reportes, pero los reportes van a ir siendo en el mismo sentido. Hasta que llegue yo a un reporte final, ¿no? Hasta que termine ya con mi proceso cualitativo. Recuerden que este enfoque también se conoce como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica. Y es una especie de paraguas. Yo recuerdo apenas hace unos días haber estudiado, bueno, haber leído ahí un artículo que vi por ahí en internet que hablaba de cómo se presenta, por ejemplo, el fenómeno psicológico de la angustia en las personas. Fíjense nada más. Entonces hay un psicólogo que empieza a hacer estudios con personas que están angustiadas y que les genera taquicardia y que de repente están todas tranquilas en su casa y nada más cualquier cosa los altera y esa alteración genera mucho estrés, mucha taquicardia y todo eso. Entonces, este psicólogo empieza a hacer su estudio, pero como esto pues no es un enfoque cuantitativo, sino más bien es un enfoque cualitativo, tiene que atraer muchas investigaciones, ¿no? Tiene que investigar sobre padecimientos físicos, sobre problemas de la niñez, sobre situaciones de estrés en la actualidad. Y es una investigación muy, muy fuerte que realmente tiene que llevarse a cabo mediante esta metodología del proceso cuantitativo. Bueno, para comprender bien la figura 1.3 dice es necesario observar lo siguiente. Aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyarse desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. La vinculación entre la teoría y las etapas del proceso se representan mediante flechas curvadas. Eso ya lo vimos ahí arriba. Ahora, el paso número 2 es, en la investigación cualitativa, a veces es necesario regresar a las etapas previas a la anterior. Por ello, las flechas que van en los dos sentidos, ¿no? Que van hacia la inmersión en el campo hasta el reporte de resultados se visualizan en los dos sentidos. Por ejemplo, el primer diseño del estudio puede modificarse al definir una muestra inicial y pretender tener acceso a esta. Podría ser el caso que se debe observar a ciertas personas en su ambiente natural, pero por algunas razones descubrimos que no es factible efectuar la observación deseada. En consecuencia, la muestra y los ambientes de estudio tendrían que variar y el diseño debe ajustarse. Esto es un ejemplo. Sí, o sea, si yo de forma natural no puedo hacer el estudio, entonces tengo que ajustarlo a otra forma. Tal fue la situación de un estudiante que deseaba observar en un penal a criminales de alta peligrosidad con ciertas características, pero le fue negado el acceso y tuvo que acudir a otra cárcel donde entrevistó a criminales menos peligrosos. O sea, entonces eso es ir reajustando la investigación, ¿no? Creo que esto queda totalmente claro, ¿no? No hay ningún problema. Al analizar los datos podemos advertir que necesitamos un número mayor de participantes u otras personas que al principio no estaban contempladas, como en el caso, por ejemplo, de la investigación esa que les digo, donde hablaba de los ataques de ansiedad para las personas, bueno, sobre todo que tienen depresión o lo que sea, pues este psicólogo tenía que ir sacando una muestra y dependiendo de los resultados tenía que irse acomodando a la muestra, ¿no? Dice, o bien descubrimos que debemos analizar otra clase de datos no considerados al inicio del estudio. Por ejemplo, habíamos planeado efectuar únicamente entrevistas y nos encontramos con documentos valiosos de los individuos que no nos pueden ayudar a comprenderlo mejor, como sería el caso de unos diarios personales. Entonces ya ahí entran otros eventos más. La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y guíen al investigador por el lugar, adentrarse y compenetrarse en la situación de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio. En el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea. Vean cómo este estudio, que ya no es de números nada más, de sacar valores numéricos,
este estudio ya tiene que ir remodificándose en el transcurso del ir haciendo la investigación. Además de lo anterior, dice, el enfoque o aproximación cualitativa posee las siguientes características. Estas son unas características sumamente importantes. Me gustaron cuando yo leí esta parte. Dice, el investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. O sea que en esta investigación tendrá que ir adaptándose al medio, ¿no? En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico, se confirman si esta es apoyada por los datos y resultados. El investigador comienza examinando los hechos en sí y el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que se observa. Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más bien en una lógica y en un proceso inductivo. Explorar y descubrir y luego generar perspectivas teóricas de eso que va explorando. Van de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones. Posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia, es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. Y esto a mí me tocó verlo, por ejemplo, cuando yo quería saber cuánto biodiesel se puede obtener o cuánto aceite para generar biodiesel se puede obtener aquí en Cuitlahua. Vine a hacer una investigación con una encuesta con una maestra para poder saber quiénes son los que me podrían dar aceite. Y yo empecé con los que venden papas fritas ahí en el parque, ¿no? Y ya, pues ¿dónde vive el que vende papas fritas? Pues vive allá. Oye, ¿tú cuánto quemas de aceite para poder freír tus papas? Y así me fui entrevistando a varias personas. Pero resultó que también existían personas que tienen freidoras, por ejemplo, para vender papas fritas en donde venden hot dogs y hamburguesas. Ah, caray, pues aquí ya hay otro cliente más, ¿no? Y resultó que en el mercado hay varios puestos donde venden mojarra frita. Ah, pues ahí hay otro campo de estudio. Y la diferencia radica en que, espérate, pero los de papas fritas tienen aceite muy limpio. Sin embargo, los que están en el mercado, su aceite es demasiado sucio. ¿Me va a servir para mi proceso? Si me sirve, continúo con la investigación. O si no, me dedico únicamente a buscar las personas que venden papas fritas. Y entonces ahí es donde empiezo yo a replantear mi investigación. ¿Se dan cuenta? Entonces, a otra cosa muy importante, ¿con qué preguntas yo llego al cliente, al que voy a investigar? Porque las preguntas son de suma importancia. Luego hay quienes preguntan, por ejemplo, quieren saber si voy a poner un cine en Cuitlahua. Y dicen, a ver, ¿tú irías al cine de Cuitlahua? ¿Sí o no? Y unos, pues sí, otros, pues no. Pero la realidad puede ser otra. Ellos nomás te contestan así como que sí y no. Pero, ¿qué tal si yo pongo un cine donde cobren 50 pesos por entrar en lugar de 80 que cobran en Córdoba, ¿no? O 120 o algo así, ¿no? 50 pesos y con instalaciones bien padres. A la mera hora ya voy a tener mucho más gente de los que yo había planteado. ¿Por qué? ¿Y por qué mi realidad va a ser diferente a lo que yo investigué? Porque no estoy poniendo todas las características. Entonces tengo que poner, a ver, ¿de cuánto te gustaría que te cobrara en el cine? O más, si tú le pones le planteas, tú tienes un cine con las mismas características que los cines que están en Córdoba, aquí en Cuitlahua, un cine Magic, o un cine como Cinépolis, o como este otro cine que está acá por la central, ¿cómo se llama? Cinemex, y tú dices, tú tienes con las mismas características un cine aquí en Cuitlahua. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? O si tuvieras precios entre 50 y 100, entre 100 y 200, y así, ¿cuál escogerías? ¿Irías o no irías, no? Y entonces es un rollo para poder determinar las preguntas de la investigación y eso también me va a ir dando un enfoque hacia un lado. Yo no tengo que ir buscando una tendencia, ¿no? Yo no tengo que andar buscando, a mí díganme que sí, ¿no? Les soy honesto, les voy a decir una verdad aquí que es vaya, horrible. Cuando abrieron la carrera de gastronomía en la UTCB, hicieron supuestamente un estudio de si la carrera iba a ser bien aceptada aquí.
¿o no? Tienes que ir con los empresarios para ver si te van a contratar a tus empleados, los que van a salir aquí como chefs. ¿Y qué creen que pasó? A mí me tocó ir a hacer la encuesta a Huatusco. Horror. Nadie quería estudiar eso. Nos fuimos a las prepas, perdón, nos fuimos a las preparatorias y ahí las preparatorias salió muy bajo la cantidad de personas que iban a estudiar para chef. Pero bueno, pues todavía había gente interesada. Dijimos, bueno, va a ser una carrera chiquita, como va a haber mucha gente. Va a ser una carrera chiquita, pero pues sí hay gente interesada. Pero nos vamos con los empresarios para ver si ellos iban a poder emplear. Y la mayoría eran pequeñas cantinuchas que como en el directorio telefónico están como centro botanero. Ah, pues ahí hay botana, ahí se va a impartir. Ahí tiene que haber un chef haciendo cócteles de fruta y cuanta cosa. No es cierto, es una mentira. Ahí estaba una señora panzona, perdón por la expresión, estaba una señora ahí que era la encargada de la cantinucha esa. ¿Dónde va a contratar a un chef, no? Después de que hicimos todo el estudio, ahí en Huatusco solamente había un restaurante que por algún tiempo contrató un chef y después lo despidió porque se quedó con las cocineras nada más. Que por cierto creo que se llamaba La Herradura. Si alguien es de Huatusco, debe conocer el lugar. Y créanme, no tenía futuro la carrera de gastronomía aquí en la zona y aún así la abrieron. ¿Por qué? ¿Quién sabe quién dio el banderazo? En realidad hay que ver si realmente funciona o no funciona esto. Pero pues aquí lo que querían era tener más carreras, no sé para qué, como yo creo que, como para presumir que tenemos muchas carreras. Yo no sé si en este momento cómo sea la tasa terminal de los alumnos de gastronomía y si realmente están trabajando en lo que estudiaron. Pero a mí me tocó ver a un chavito que es de acá de Lomangosta, que salió de la carrera de gastronomía, estuvo trabajando mucho tiempo ahí en la UTCB como en la cafetería de la UTCB. Después un día me fui a Tierra Blanca y de regreso pasé a comer allá a La Bendición y ahí vi al chavo este. Y está en el área donde están despachando los meseros, ¿cómo se llama? Donde le están entregando las bebidas. Él está entregando bebidas ahí. Como chef haciendo eso, pues, eso no es un chef, ¿no? Es como el garrotero, no sé cómo le llaman ahí. Pero, y yo dije, ¿y si así están empleando a todos? Obviamente que eso quiere decir que aquí la zona no es tan turística, no es tan grande como para albergar a tantísimos chefs que están saliendo de acá. Es que un chef es una persona que tiene la capacidad para dirigir todo un restaurante completo, para tener un grupo variado de platillos. Digo, para guisar aquí en mi casa un arroz y una pechuga asada, pues es fácil, ¿no? Eso no tengo por qué, ni siquiera por qué haber estudiado para chef. Pero el chef tiene que tener una capacidad mucho más grande para dirigir todo un restaurante. Pues entonces, ahí sí es donde hay que buscar la forma de que esto esté definido, ¿no? De que una investigación esté bien definida y que se cumpla, ¿no? Que se cumpla. Y bueno, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo. Aquí no es tanto tener datos reales, sino por un proceso inductivo. Y van de lo particular a lo general, dice. Y ya veíamos, ¿no? Los ejemplos aquí. La mayoría de los estudios, dice, cualitativos no se prueban las hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se van recabando más datos con un resultado del estudio, como resultado del estudio. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener la perspectiva y puntos de vista de los participantes, sus emociones, sus prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos. También resultan de bastante interés la interacción entre individuos, grupos y colectividades. El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal, no verbal, así como visual, los cuales describen, analizan y convierten en temas que vincula y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la preocupación directa del investigador se centra en las vivencias de los participantes tal como fueron o son sentidas y experimentadas. Define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.
Bueno, pues es que este enfoque cualitativo es más de percepción, de cómo se mueve, qué es lo que hace, ¿no? Los datos cualitativos, dice, son evidencia o información simbólica, verbal, audiovisual o en forma de texto e imágenes. Perdón. Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción o introspección con grupos o comunidades. Bueno, pues aquí es un proceso, vean, para recolectar datos es observación, entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo estaba yo comentando ahorita con esto que hicimos de la investigación de los chefs. Tuvimos que ir al campo, ¿no? Y andar allá entrevistando, oye, ¿qué es lo que sirves en tu restaurante? Oye, ¿no te gustaría tener un chef que te estuviera sirviendo la botana, etcétera? O sea, muchas cosas. Estás haciendo una plática con la persona más que una entrevista, ¿no? Es como una plática personal entre amigos. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal como la observan los actores en un sistema social definido previamente. El holístico es holístico porque se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulaciones ni estimulación de la realidad. Tienes que irte a los sucesos también, o sea, para que no manipules nada y no vayas a querer cargar la tendencia hacia un lado. Las investigaciones cualitativas se fundamentan en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones. Busca interpretar lo que se va captando activamente. Postulan que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en las investigaciones respecto de sus propias realidades. De este modo convergen varias realidades, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que procede y la que se produce, perdón, en la interacción de todos los actores. Actores le llaman a los que están actuando dentro de esa realidad que yo estoy investigando. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de los datos. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento. Siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. Entonces, vean la importancia de esto, porque yo como investigador debo estar involucrado, enrolado dentro de estas investigaciones. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a saber si la zona centro del estado de Veracruz requiere en este momento de los chefs. No quiero que eso se repita en Guadalajara, porque allá las necesidades pueden ser otras, distintas, ¿no? Yo quiero saber aquí, en este punto, yo quiero saber lo que sucede aquí, en Cuitlagua, en la zona centro, nada más. Y lo tengo que meter hoy, para el año 2009. A lo mejor en el 2000, eso fue en el 2000, creo que fue en el 2012 cuando fuimos allá. A lo mejor para este 2020 ya cambiaron las necesidades del entorno, ¿no? Ahora sí ya necesitan chefs, perdón. Entonces, esas investigaciones son únicas del momento actual, de lo que se tiene ahí o de lo que se requiere en ese momento. Las condiciones pueden variar después y esta investigación ya podría no servir para un futuro más cercano, ¿no? Eso es lo que va sucediendo, porque no son teorías las que determino aquí, ni leyes. Aquí lo que voy a determinar son cuestiones así como que muy específicas. El enfoque cuantitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y lo convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista porque estudia el fenómeno y seres vivos en su contexto o ambientes naturales y en su cotidianidad. E interpretativo, pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen. Vean,
Entonces, esto que acabo de decir creo que ya me había adelantado a lo que estoy leyendo acá. Bueno, pues en las aproximaciones cualitativas hay una variedad de concepciones o marco de interpretación que guarda en muchos denominadores. Todo el individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo. Todo individuo o grupo social tiene una forma de ver el mundo y entender situaciones y eventos, lo cual se construye por el inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia, y mediante la investigación debemos tratar de comprenderla en su contexto. Aquí estamos hablando de cuestiones de estas investigaciones que no son tan reales de alguna manera, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona de las que me contestó la encuesta en esa época, pudo haber dicho que no necesitaba un chef o que no le gustaría contratar un chef, y de repente se pone a pensar y dice, oye, pero ¿y si lo contrato? Y al rato ya tiene intenciones de contratar a un chef, y ya si lo entrevista a otra persona va a decir, no, sí, yo sí quiero contratar a un chef. Fue el mismo que te dijo que no hace tiempo y ahora ya te dice que sí. O sea, hay una variación ahí, y eso es dependiendo de la experiencia y de otras cosas, ¿no? Bueno, hay estos dos señores que investigaron en el 2013 y en 1994, que sintetizan las actividades principales de un investigador o investigadora cualitativos con los siguientes comentarios. Dice, el investigador cualitativo adquiere un punto de vista interno desde dentro del fenómeno, aunque mantiene una perspectiva analítica o cierta distancia para observador externo. Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible de acuerdo con los requerimientos de la situación. No define las variables con el propósito de manipularlas. Con el propósito, dice, no define las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente. Produce datos en forma de notas externas, diagramas, mapas o cuadros humanos para generar descripciones bastante detalladas. Extrae el significado de los datos y no necesita deducirlos a números ni debe analizarlos estadísticamente, aunque el conteo puede utilizarse en el análisis. O sea, puede hacer conteos, pero los datos no necesita reducirlos a números. No siempre. Entiende, por ejemplo, si quiere saber si la fruta le gusta o no le gusta a una persona, no va a decir, le gusta a tantos. Bueno, si lo quiere pasar a números, tendría que pasar a un dato estadístico, es decir, el 5% de las personas entrevistadas no les gusta la fruta. Pero está diciendo claramente, de las personas entrevistadas, el 5%, para tener una idea de cuánta gente le gusta la fruta o cuánta gente no le gusta la fruta. Pero esto pues es algo así, nada más lo vas pasando a números, pero a números porcentuales, el tanto por ciento, ¿no? Entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla una empatía hacia ellos, no solo registra hechos objetivos. Mantiene una doble perspectiva, analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio. Observa los procesos sin interrumpirlos, altera sin imponer un punto de vista externo, sino tal como lo perciben los actores del sistema. Es capaz de manejar paradojas, incertidumbres, dilemas étnicos y ambigüedades. Esto sería lo mejor, ¿no? Que el investigador pudiera ser capaz de sacar todos estos datos. Bueno, ya en la siguiente clase vamos a hablar de las diferencias que existen entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Por lo pronto, yo, jóvenes, quiero dejarles hasta aquí porque ya me tardé un poquito más de 30 y tantos minutos y no quiero cansarlos con mi clase. Esta clase se está dando por lo que no pudimos conectarnos aquel día sábado pasado. Entonces la voy a subir al e-learning y ahí está disponible para ustedes, chavos. Nos vemos, bye, cuídense, adiós.